el tercer día del Congreso, decir que estamos teniendo mucha participación a través de Twitter, de muchos profesores que a lo mejor, o alumnos que no pueden estar aquí, muchos compañeros de Latinoamérica, por ejemplo, los pocos tuites que he podido ver, ¿no? Porque la verdad que estamos muy ocupados con la organización. A todos ellos les damos desde aquí un saludo y agradecidos por su colaboración y participación en el evento. Empezaremos por mi izquierda, muy brevemente, don Francisco Martínez, profesor de la Universidad de Murcia y presidente de DUTEC. A mi izquierda, don Julio Cabero Almenara, catedrático de la Universidad de Sevilla, director del Servicio de Tecnología. A mi derecha, don Javier Gallego, que en sustitución del director de don Pedro Guzmán de Euroforma, es una empresa de formación. En este caso nos pide que disculpas por un viaje que ha surgido inmediato hacia Madrid para un proyecto del Ministerio. Y entonces tenemos aquí al coordinador de formación online. Agradecemos su presencia. Y termina la mesa don Juan José Monedero Moya, que es el doctor de la Universidad de Málaga y pertenece a nuestro grupo de tecnología aplicada a la educación. Pues muy bien, empezamos, si puede ser, don Francisco, cuando usted pueda. Bueno, si no, no. Mira a ver si es que solamente han enchufado. Bueno, buenos días. Primero, agradecer a los organizadores de este congreso que me hayan invitado a estar aquí esta mañana con ustedes. No he podido estar el resto de los días por motivos laborales, pero por la información que tengo creo que han sido días muy provechosos para todos y que ha merecido la pena el esfuerzo de venir hasta aquí primero, aunque venir a Málaga nunca es un esfuerzo, pero sí el de trasladarse y luego estar aquí un poquitín encerrados durante tantas horas. Dicho esto, a mí me invitaron a participar en esta mesa para hablar sobre investigación. Yo quisiera empezar con una reflexión que me hicieron cuando yo llegué de profesor a la universidad, como profesor, y me dijeron: a lo largo de los años que vas a estar en la universidad, vas a evolucionar de la siguiente forma. Vas a empezar siendo Sancho el Bravo, después pasarás a ser Sancho el Fuerte y terminarás siendo Sancho Panza. Y desde el punto de vista docente, efectivamente ha sido así. No se equivocó aquel colega cuando me hacía esa reflexión cuando llegué a la universidad. Ahora yo cogería aquella predicción, aquella profecía que me hicieron y la trasladaría al mundo de la investigación. Y creo que debería ser justo al revés. Cuando se empiece a investigar somos un poco Sancho Panza, porque entre otras cosas no sabemos. Después nos convertimos un poco en Sancho el Fuerte, porque ya empezamos a tener cierta seguridad cuando nos dicen que somos doctores y tal, y entonces nos subimos mucho, sabemos un montón. Pero creo que debemos de llegar en nuestras investigaciones a ser Sancho el Bravo y atrevernos a investigar cosas que posiblemente cuando empezamos no nos atrevemos, primero. Y en segundo, debemos de tener unas exigencias en nuestra investigación que posiblemente tampoco podíamos tener en otro momento. Desde ese punto de vista es de donde voy a hacer la reflexión sobre la investigación en educación, que adelanto ya para que nadie se lleve a engaño, de que estamos haciendo una torta como un pan. Veamos. Voy a poner 3 cosas que me han sucedido recientemente, muy recientemente. Empezaré por una empresa privada de un señor que no tiene nada que ver con la pedagogía, que ha diseñado una metodología de trabajo y le ha encargado a la profesora Prender que se la evalúe. Es una persona que ha avanzado en la metodología, pero que no es pedagoga. Segundo caso. Asistí
por razones que no vienen al caso, a una mesa redonda hace poco, en la que todos eran gente que tiene que ver con la producción de material para la enseñanza, pero que ninguno de ellos procede del mundo de la pedagogía. El único pedagogo que allí había era yo. Los únicos que habían hecho algo por innovar eran ellos. Los únicos que habían investigado de verdad sobre metodología y materiales eran esta gente que no era del mundo de la pedagogía. Y yo, que era pedagogo, que era el único que estaba en la mesa, en mi época joven hice algo de innovación. De innovación en sentido estricto, no en sentido de ir arreglando las clases cada año un poquito para que queden un poco más monas y le introducimos alguna cosita. No, no me refiero a eso. Me refiero a investigación en sentido estricto. Y por último, no hace mucho, leí en la prensa un par de artículos en el que a los pedagogos nos ponían a los pies de los caballos, pero no hablando de la educación, sino hablando de los pedagogos en sentido estricto. Algo estamos haciendo mal cuando no encajamos, porque además el discurso que decimos siempre y en relación con las TIC sobre todo, es que lo importante no son las TIC, sino las metodologías en las que éstas se inscriben y en las que se incorporan. Sin embargo, a la hora de investigar sobre metodología, investigamos nada. No conozco mucho, algún trabajo hay, pero no conozco en cantidad suficiente trabajos de investigación sobre TIC que tengan que ver con modelos nuevos que se implementan en un aula determinada y luego se evalúan adecuadamente. ¿Qué estamos investigando? Lo que realmente estamos investigando... Vamos a ver, en cierto modo somos como los economistas. Los economistas son unos profesionales que describen muy bien a los muertos, de qué se han muerto, pero no saben diagnosticar la enfermedad por la que se van a morir. Y la prueba la tenemos ahora mismo en la realidad que ocurre en Europa. Todos están explicando por qué hemos llegado a donde hemos llegado, pero nadie supo decir a dónde íbamos a llegar ni qué síntomas teníamos. Bueno, pues en pedagogía pasa algo igual. Somos capaces de explicar un montón de cosas cuando han ocurrido, pero no antes de que ocurra. ¿Cuántas investigaciones se han hecho en España ya sobre la actitud de los profesores con relación a las TIC? Yo creo que no hay universidad que no tenga una tesis doctoral sobre ese tema, empezando por la mía. ¿Cuántas tesis doctorales se han hecho e investigaciones financiadas sobre el uso que el profesor hace de la televisión en el aula? ¿Cuántas? ¿Cuántas se habrán hecho sobre pensamiento del profesor con relación a las TIC? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuántas hay sobre alguna metodología innovadora donde se haya investigado un modelo nuevo, se ha diseñado un modelo nuevo, se ha implementado en un aula y después se ha evaluado? Decimos lo que hay que hacer con las TIC, pero luego investigamos cosas diferentes de las que decimos que hay que hacer. Me parece que desde ese punto de vista los pedagogos tenemos todavía mucho que aprender y dedicarnos a investigaciones que realmente aporten conocimiento y aporten el cómo hacer para los docentes que están a pie de aula cada día. En el entorno próximo mío hay infinidad de profesores que están innovando con TIC muchísimo más que nosotros y poniéndolas en práctica dentro de diseños curriculares, dentro de metodologías completamente novedosas. Y a eso nadie se aproxima. Dicho de otra forma, hemos creado una nube de investigación que aporta muy poco, de ahí que los dos artículos a los que me he referido al principio, desde mi punto de vista, son verdad. Estamos estudiando el sexo de los ángeles, como ocurrió en el Concilio de Nicea, y ahí andamos. Pero lo que es aportar conocimiento realmente válido para quienes están en la primera línea en el ámbito de la docencia, la verdad es que estamos aportando bien poco. Más bien nos dedicamos a estas otras cosas que digo. ¿Por dónde deberíamos de retomar, creo yo, este asunto? Creo que deberíamos de estar más en contacto con lo que ocurre realmente en las aulas. Digo, a nivel de investigación, ¿no? Creo que deberíamos de estar más en contacto con los profesores que un día y otro están en el aula. Si bien recordaría ahora aquí algo que también me dijo en un momento determinado un insigne profesor que ya falleció. Cuando estaba de moda el pensamiento de los profesores,
el estudio del pensamiento de los profesores me decía, yo no sé qué estamos investigando, puesto que nosotros somos profesores. ¿Por qué no investigamos nuestro propio pensamiento? Bueno, pues si somos profesores, innovemos e investiguemos sobre esa innovación que hacemos y no estemos estudiando, floreando alrededor del tema, pero sin aportar nada, porque además esta sobreactitud del profesor luego no repercuten en absoluto en nada práctico para llevar al aula, sino simplemente que nos quedamos con que los profesores piensan, perciben, reciben, no reciben, son proclives, no son proclives, etcétera, etcétera. Entonces, en primer lugar, estar más próximo de las aulas. En segundo lugar, estar más cerca de las posibilidades reales que la institución educativa en estos momentos permite al profesorado, porque no todo lo que decimos es posible desde el punto de vista organizativo, porque esa es otra cuestión que el profesor Cabero y yo en numerosas ocasiones hemos considerado, de que es difícil innovar con la actual estructura organizativa de los centros, es complicadísimo, y más con relación a las TIC. No olvidemos que el sistema que tenemos desde el punto de vista organizativo actualmente está concebido para un tipo de comunicación presencial y estamos hablando de tecnologías que, si tienen un rasgo diferenciador sensible, es que permiten un tipo de comunicación universal y no presencial. O sea que algo falla cuando juntamos esas dos piezas. Repito, entonces, dentro del aula, con el profesorado real que tenemos en las aulas, con las limitaciones reales y, sobre todo, para hacer realidad eso que predicamos desde la teoría, de que lo importante es la metodología. Investiguemos la metodología. Y ahí es donde posiblemente está más débil. Desde el punto de vista del grupo al que yo pertenezco de investigación de Murcia, en ese grupo estamos empezando a investigar realmente dentro de realidades concretas, dentro de ámbitos concretos y dentro de acciones concretas desde algún punto de vista innovadores, dentro de las limitaciones, repito, que la Administración nos impone. Y como ha sido lo que he dicho ya para terminar en esta primera intervención, un poquitín negativo, creo yo, para los pedagogos, diría algo en nuestra defensa, porque también la tenemos. Y es que la estructura actual del sistema educativo que tenemos nos hace muy difícil poder entrar en las aulas. Cuando yo empecé en la universidad, bueno, tengo que decir en primer lugar que yo soy maestro nacional y cuando yo empecé procedía de la escuela y a mí me resultaba muy fácil entrar en las aulas. Llegaba, hablaba con el profesor, oye, fulanito, ¿qué tal? Que vengo aquí, que voy a pasar esta encuesta, que voy a hacer esto otro y tal. Sin problema, haz lo que quieres. Ahora eso no, hace falta mandar un expediente a la comunidad autónoma, que lo vea, que entonces me mande usted las preguntas, que le pasa por el juicio de expertos de no sé suyo, que te dicen que sí o que no, que depende, que luego quiere... En fin, el proceso es mucho más complicado. Pero eso no quiere decir que no lo podamos hacer. Insisto, pues, que seamos más coherentes entre el discurso que hacemos y la investigación que hacemos. Y por el momento, nada más. Gracias. Muchas gracias, don Francisco, por su participación y sus reflexiones. Sí sería muy útil para los asistentes y sobre todo para los que están viéndonos, pues estar transmitiéndose todo por internet a través de video streaming, que nos dé usted ahora a la mesa la dirección de su portal del grupo de investigación con objeto pues, de que puedan acceder, seguro, mucha gente que la han escuchado. Muchas gracias. Tengo ahora la participación de don Julio Cabero, cuando pueda. Bueno, buenos días. Yo lo primero, pues, darle las gracias a las personas que me han invitado aquí. Yo voy a ser breve, entre otros motivos, porque después me van a tener ustedes que soportar en la conferencia de clausura, ¿no? El tema de la investigación relacionado con la tecnología educativa, yo creo que hay que ver diferentes tipos de cuestiones, ¿no? Yo creo que una cuestión es que mientras la investigación en tecnología educativa en relación con otras áreas de conocimiento de la disciplina de la didáctica, la disciplina de la organización, etcétera, 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 durante un cierto tiempo pues era mínima, afortunadamente desde un punto de vista cuantitativo la investigación en los últimos años ha ido subiendo, ¿no? Es cierto que ha ido subiendo y, como decía Paco, pues ha ido subiendo, muchas veces hacemos lo mismo de lo mismo y demás, ¿no? Hay una famosa investigación que yo hice hace mucho tiempo y han colaborado muchas de la gente que están aquí, que era sobre el uso de las tecnologías en los centros educativos, y ya llovió,
De ahí se han vuelto a hacer muchas investigaciones y demás y tal, y los resultados son siempre lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que algunas veces, pues coincido con Paco, hay cosas que ya hay que buscar temáticas y cosas nuevas, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que esa marginalidad que en su momento determinado la investigación en el terreno de la tecnología educativa tenía, pues afortunadamente ha ido cambiando, ¿no? Y ha ido cambiando tanto, y hoy en día casi todos los departamentos de las diferentes universidades españolas y latinoamericanas, por lo que yo conozco, pues afortunadamente hay un volumen mucho más significativo, ¿no? Pero yo veo que se siguen dando algunos errores en su momento, ¿no? Y uno es la falta de fundamentación teórica de las investigaciones, ¿no? Investigar en tecnología educativa muchas veces se ha confundido en que yo a un grupito le doy una cosa y a otro grupito le doy otra, y después a ver si yo llego a comparar y a ver qué resultados tengo, ¿no? A uno los pongo a trabajar con la televisión, a otros los pongo a trabajar con Internet, y después intento hacer estudios comparativos, ¿no? Y es una investigación muy cercana y muy presionada por lo que sería el mercado de la empresa, ¿no? Y yo creo que lo verdaderamente importante es que cuando uno haga una investigación, primero revise lo que otras personas han hecho en el terreno de la investigación y después haga una buena fundamentación de lo que en un momento determinado uno hace, ¿no? Yo cuando estoy dando programas de doctorado, pues siempre comento lo de una cosa que surge en la primera película de Indiana Jones, ¿no? Y es cuando alguien le pregunta a Indiana Jones que dónde se hace la arqueología y dice en las bibliotecas, ¿no? Yo creo que eso es verdaderamente importante, ver cómo está el conocimiento científico, cómo está el campo de estudio, para después abordarlo, porque si no, al final lo que podemos hacer son muchas investigaciones, después haré una referencia a un tipo de cuestiones que muchas veces no sirven exclusivamente para nada, ¿no? Y yo creo que también, afortunadamente, hemos ido pasando ya esa vieja lucha por los diferentes paradigmas en el terreno de la investigación, ¿no? Yo cuando empezaba en la facultad, pues yo me acuerdo que toda la gente al principio era conductista, después psicoanalista, después conductista, después todo el mundo quiso ser constructivista, después todo el mundo cognitivo, todo lo que sea, ¿no? Y yo creo que hay que tener siempre una perspectiva más ecléctica sobre este tipo de cuestiones. Y eso que pasó, pues ha pasado también con la investigación, ¿no? Al principio, pues, todo el mundo defendía lo cuantitativo, después todo el mundo ha defendido lo cualitativo, después a ver si podemos hacer planteamientos mixtos. Y yo no creo que haya un paradigma mejor que otro para la investigación. Yo creo que en función de nuestro problema y en función de nuestro objeto de estudio, algunas veces habrá que hacer una aproximación completamente cuantitativa y otras veces una aproximación totalmente cualitativa. Y otras veces, pues, ver el problema desde una perspectiva, pues, digamos, de la combinación de paradigmas, ¿no? Y yo creo que eso es otra cosa que afortunadamente ya también empieza a pasar, ¿no? O sea, no se valora la calidad de una investigación por el paradigma en el cual en un momento determinado uno se sitúa, sino porque el paradigma esté justificado en función del problema, en función del objeto de estudio y demás, ¿no? Y yo creo que también nos encontramos en una situación en España verdaderamente problemática, ¿no? Y en el sentido de que estamos asociando investigación igual a papeleo, ¿no? Yo creo que la sacrosanta ANECA nos ha metido a todo el mundo en una situación ya no de investigar, sino que la gente tiene que en un momento determinado, pues, buscar papeles para acreditarse en una lucha que yo creo que es altamente negativa para lo que pasa en la comunidad científica española, ¿no? Yo no sé cuál es el procedimiento de seleccionar al profesorado universitario. Lo que sí tengo muy claro que el que se ha hecho en los últimos años es un procedimiento verdaderamente negativo, por varios motivos, ¿no? Cuando yo empezaba en esto de la enseñanza, y soy un poquito más joven que Paco, pues, bueno, uno más o menos iba acercándose a lo que era la comunidad científica en la cual uno se movía, ¿no? Y uno conocía y demás, ¿no? Yo fui de los que he hecho primero titular de escuela universitaria, después titular de escuela de universidad y después una tercera oposición a catedrático. Y como mínimo uno se acercaba al campo, sabía dónde estaba toda la gente, uno conocía quién estaba trabajando en Santiago de Compostela en el ámbito de la didáctica, quién estaba en La Coruña, quién estaba aquí en Málaga, etcétera, además, ¿no? Y yo creo que
esto ha pasado a un sistema donde uno pone un pollito en su universidad, le va dando papeles, la sacrosanta NECA. Cuando en un momento determinado esa persona cree que con los papeles tiene un peso, se va a Madrid, lo pesan y dice, pues sí, o no, te falta un par de papeles más, 2 kilitos, vuelve otra vez a tu granja y demás. Con lo cual están saliendo gente absolutamente desconectada de lo que puede ser la comunidad científica de su disciplina, y eso está teniendo repercusiones negativas para el ámbito del desarrollo de la investigación, ¿no? Y la prueba es muy simple: la gente que en su momento determinado estábamos trabajando sobre el ámbito de la investigación, seguimos siendo los que seguimos trabajando actualmente en las relaciones con otras universidades y demás, ¿no? Y eso, los nuevos, pues no está pasando. Y no está pasando porque el tejido de interacción, el tejido de relación entre investigadores, pues yo creo que el sistema que se ha puesto de habilitación y demás, pues está teniendo esa repercusión, en crear personas aisladas de la comunidad científica, a los que me refiero, desde un punto de vista de la cualificación para obtener el papel. Yo creo que ningún tipo de problema, pero eso también está repercutiendo sobre la investigación. Y está repercutiendo también la investigación en la verdadera transferencia de la investigación. Y le pongo un ejemplo. Yo hace 2 o 3 semanas estuve en un foro en Oviedo, en el cual intervenía también una persona de la NECA, ¿no? Evidentemente, las críticas al sistema de papeleo y demás, pues bueno, eso siempre ocurre cuando alguien de la Administración sube, pues lógicamente se lleva todas las peleas. Pero hubo un dato que fue curioso. Él defendió el sistema porque decía que en los últimos años el sistema de publicación de los investigadores universitarios españoles se había casi quintuplicado, ¿no? Pero después dio un dato que a mí me hizo pensar, y decía que todavía nos faltaba la transferencia de conocimiento de la investigación al mundo de la empresa, yo diría al mundo de la realidad, como estaba diciendo Paco. O dicho de otra forma, hacemos muchos papeles, pero los papeles después no tienen una repercusión real sobre el ámbito de la sociedad, sobre el ámbito de la empresa o sobre el ámbito del terreno educativo. Y yo creo que eso también repercute en el ámbito de la investigación, ¿no? Y yo, mi última intervención quiere ir en la línea de que yo creo que hay que empezar a replantearnos el propio objeto de investigación y los propios problemas de investigación, ¿no? Y investigar no problemas para los que en un momento determinado somos los investigadores, sino problemas que puedan apoyar y dar resultados a problemas reales educativos, ¿no? Es como lo mismo que cuando yo muchas veces digo del ámbito de los que en su momento se dedicaron o nos hemos dedicado a la formación del profesorado en el ámbito de las tecnologías educativas, que más que intentar formar al profesorado para resolverles problemas de la práctica educativa, se formaba el profesorado para resolver problemas desde un punto de vista tecnológico que ese profesor, cuando llegaba a la práctica cotidiana, no lo tenía, ¿no? Y dicho eso, vuelvo otra vez al principio. No quiero verlo desde la óptica negativista de la investigación, porque afortunadamente creo que la investigación en el ámbito de la tecnología educativa ha ido aumentando bastante en nuestro país. Aunque también cometemos un error, ¿no? Y es el error de pensar que lo único válido es aquello que se escribe en el lenguaje de infieles de los ingleses, olvidando concretamente los españoles todo el ámbito del terreno puramente latinoamericano, donde se hacen tan buenas o mejores investigaciones que en España, y perfectamente se puede ver una sinergia y una transferencia de conocimiento, ¿no? Por tanto, yo creo que estamos bien, creo que en un momento determinado tenemos que replantearnos muchas cosas que nos ha metido la propia aborigen de la sociedad, el sistema educativo, donde al fin y al cabo todos tenemos que en un momento determinado saber sobrevivir, pero yo creo que también debemos empezar a plantearnos muchas cosas desde el ámbito más crítico que del ámbito más real, ¿no? Muchas gracias, don Julio Cabero. Estaba poniendo sí, se ve ahí la página de don Francisco. Agradecemos la compañía de los compañeros de Murcia, como Prendes y demás. Muchas gracias. Les invito a que buceen en ese mar de informaciones y de productos y de trabajo de calidad. Muy bien, pues ahora tiene la palabra. Sí. Te tienes que venir aquí, ¿verdad? Mejor.
Buenos días. Yo le voy a exponer brevemente también, como han hecho mis predecesores en la mesa, más o menos cuál es una descripción de la línea de investigación de mi grupo, el grupo concretamente de tecnología educativa, un grupo aprobado por la Junta de Andalucía, en el cual es un equipo multidisciplinar formado por aproximadamente unos 19 personas, entre investigadores y colaboradores, y de distintos ámbitos de conocimiento. No solamente somos pedagogos, sino que también hay psicólogos, hay matemáticos, hay ingenieros, licenciados, profesores incluso de secundaria o de primaria, que colaboran activamente con nuestro grupo. Como ya dijo antes el profesor Martínez, bueno, pues nuestro grupo tiene unas diferentes acciones que realiza gracias a la distinta financiación que recoge de los distintos proyectos, de las distintas convocatorias, de distintas entidades y distintas instituciones como las que ahí aparecen. En concreto, se basa, digamos, se centra sobre 3 líneas de investigación, 3 grandes líneas de investigación. Una de ellas es sobre comunidades de práctica, sobre innovación educativa. Desde este punto de vista hemos realizado 3 grandes proyectos. Uno es una colaboración, un proyecto de colaboración con Asia Central y Europa, concretamente en el caso de Uzbekistán. Otro es con no sé si voy muy rápido, bueno, una colaboración, un proyecto de educación superior, en el caso de América Latina, y a través de RECIP, que es una red iberoamericana de educación, y que es propia también de nuestro grupo de investigación, y finalmente el desarrollo de programas y de materiales y de recursos para la población indígena del Amazonas. Dentro de otra de las líneas de los ámbitos de investigación del grupo, de la actividad, estaría el uso de las TIC y las competencias digitales. En concreto, aquí los proyectos que venimos desarrollando tienen que ver con el desarrollo, con la investigación sobre el desarrollo del práctico, la experimentación, la innovación educativa, así como el uso de lo que es la federación del portafolio digital y de la rúbrica digital. Poner estos instrumentos federados, después haré hincapié en esto, desarrollaré más este aspecto, de manera que puedan ser utilizados por distintas universidades, por distintos grupos de educación, etc. Y una tercera línea de investigación sería la innovación tecnológica y educativa. Concretamente, ya he hecho referencia a ello, a los sistemas federados aplicados a la educación, donde se da, digamos, un paso que trata de superar lo que son las típicas plataformas de educación. Concretamente, habría que ver cuál es el impacto de las TIC en la educación, sería uno de los proyectos, y otro es el diseño, el desarrollo, la experimentación y la investigación sobre los recursos y sobre los materiales educativos que se pueden poner en la red a disposición, pues, de los distintos aspectos. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Los proyectos actuales en los cuales estamos ahora mismo involucrados sería el proyecto, por ejemplo, que ya le habló el mismo día en que se inauguró a través de la profesora Lourdes Galeana. Estuvimos hablando del CINET, que es el Sistema de Educación a Distancia en México, y concretamente lo que se trata es de tratar de incorporar, pues, estos recursos que son hechos normalmente con software libre y que trasciende el ámbito de las meras plataformas para distribuirlos a través de la federación y que puedan ser utilizados por las distintas universidades que de otra manera, o centros que de otra manera no tendrían acceso a ellos. Igual ocurriría con el Servicio Federado de la Rúbrica Digital para la evaluación del aprendizaje, lo que va a implicar también procesos de innovación y procesos de cambios metodológicos, como se han venido viendo estos días. Los antecedentes de todo este aspecto de lo que es la investigación sobre la federación y cuáles son sus resultados, habría que verlo en distintos proyectos que ya antes se han ido desarrollando por el Grupo de Tecnología Educativa,
que es concretamente un proyecto AECID que se aprobó, en el cual pues, participaban distintos países latinoamericanos junto con España. Entre ellos pues, podemos hablar de México, de Brasil, de Argentina, Ecuador, España, etcétera. No sé si me dejo alguno. ¿Qué es lo que se trata? Bueno, pues lo que, en resumen, lo que pretende la Federación de Recursos es que cada una de las universidades tiene a lo mejor un instrumento que es poderoso, es potente, y lo pueden, digamos, brindar, lo pueden ofrecer a las demás universidades para su utilización. De tal manera que eso va a implicar pues, que sea un recurso gratuito, no tienen por qué hacer ningún desembolso económico y, sin embargo, van a tener la ventaja de poderlo utilizar. De tal manera que, bueno, pues una universidad pues pone un recurso, bien sea Foodle, otra los foros, otra los wiki, otra la iServi, etcétera, y en general pues cada una de estas universidades, incluso otras que no tienen posibilidad, porque no tienen un avance tecnológico como para poner algún recurso, pues puedan disponer de estos instrumentos dentro de su uso cotidiano, entrando con su propia clave, con su propio IDP. En el caso del proyecto internacional, pues para los desarrollos de los entornos federados, que ya lo conocen ustedes por las conferencias que me han antecedido en este congreso sobre educación superior en México, bueno, pues estamos hablando de un nodo central, DF, y luego 16 nodos periféricos que van a su vez a distribuir cada uno de estos instrumentos a distintos centros de distintos estados mexicanos. En concreto, el pasado mes de octubre tuvimos la oportunidad, a través del SINED, de estar presente y de llevar a cabo pues, una reunión presencial con todos los países que estaban implicados en el desarrollo de la federación de estos instrumentos y pudimos estar debatiendo sobre todo sobre aspectos puramente relacionados con lo que es la legislación que hay sobre, por ejemplo, propiedad intelectual, sobre promoción de los estudiantes, el reconocimiento de títulos, etcétera, para los distintos países intervinientes, las distintas universidades, etcétera. Otro de los aspectos que hemos desarrollado, como veníamos diciendo, era el desarrollo del portafolio digital, de la rúbrica digital, y esto lo hemos hecho a través de, bueno, de otros proyectos que también ya han finalizado, que es concretamente el caso del portafolio digital aplicado al practicum, el seguimiento del practicum de educación infantil dentro de nuestra Facultad de Ciencias de la Educación. Como saben ustedes, los alumnos cuando llegan a hacer estas prácticas están durante un periodo largo de tiempo distribuidos en centros de la zona, bueno, la zona de la provincia de Málaga y de Málaga, muy dispersos entre sí, muy desconectados unos de otros y muy desconectados a su vez de los profesores supervisores que llevamos a cabo o hacemos un seguimiento de estos alumnos. Lo que se ha hecho con el portafolio digital ha sido darle la posibilidad de una comunicación y un trabajo colaborativo, no solamente entre ellos, entre sí, sino también un mayor seguimiento y un mayor contacto con el profesor supervisor, con los profesores tutores que los acogen en los centros y con otros compañeros de la facultad que pueden resolverle problemas puntuales, por ejemplo, para la elaboración de un determinado material. Imaginemos un alumno que está haciendo unas prácticas, tiene que hacer una unidad didáctica en un centro y que tiene un chico con dificultades, por ejemplo, un amblíope, y necesita hacer un material específico para ese chico. Bueno, pues otros alumnos desde la propia Facultad de Ciencias de la Educación, de otros cursos, pueden ayudarle, pueden elaborar materiales específicos y este modelo luego después se ha visto agrandado con la participación, con la incorporación de otras universidades, como con estudiantes de otras universidades que también colaboran activamente con estos alumnos. Y estas universidades pues, pueden ser la Universidad de Vigo, la Universidad de Granada, la de Huelva, la de Jaén, etcétera. Bueno, ¿cómo llegamos a esto del portafolio y las rúbricas digitales para el practicum? Bueno, pues lo que tratábamos es de facilitar, de poner a disposición de nuestros alumnos
que tuvieran acceso a entornos más personalizados, entornos donde ellos pudieran, bueno, pues investigar, donde pudieran salirse de lo que le ofrece normalmente cualquier plataforma, sea la Moodle, sea, en este caso, nosotros en la Universidad de Málaga, pues con la plataforma Moodle, pero cualquier otra plataforma, LMS, bueno, pues que trascienda de alguna manera esto. Entonces, no queríamos vernos limitados al uso exclusivamente de lo que le ofrece o lo que le pueda ofrecer una plataforma, sino que sea un entorno, un modelo mucho más flexible que permita que la plataforma sea Internet, que no sea determinada plataforma y que pueda incorporarse, que pueda llegar, por ejemplo, con su contraseña de estudiante de la UMA, por ejemplo, en nuestro caso, y poder acceder a cualquiera de estos recursos que antes he mencionado. Claro, esto ha supuesto una evolución a lo largo del tiempo. No es una cosa que se haya desarrollado de la noche a la mañana, sino que anteriormente, bueno, pues cuando en nuestro caso teníamos un primer campus virtual que ni siquiera, luego después se incorporó o se llevó a cabo o se implantó la Moodle, pero al principio era un campus virtual en el cual nosotros, pues los profesores, disponíamos de un espacio donde podíamos elaborar nuestras propias webs con nuestras asignaturas, podíamos tener espacios también de comunicación, síncrono y asíncrono, había foros, había correo electrónico, etcétera, pero cada profesor lo hacía de un modo diferente y al final esto fue evolucionando y en nuestro caso, el Grupo de Tecnología Educativa, pues lo que hicimos fue crear una plataforma propia, que concretamente que era Ágora Virtual, en la cual insertábamos pues, lo que era un portafolio digital con rúbrica digital, etcétera. Esto ha cambiado, lo hemos superado y ahora pues lo que tenemos es este entorno, lo que es el portafolio digital, lo tenemos federado. Es decir, que está, realmente no está en la Universidad de Málaga, sino que está disponible para cualquiera de las demás universidades que están haciendo la misma investigación junto con nosotros, colaborando con nosotros. En nuestro caso concreto, bueno, pues hay una wiki, que es DocuWiki, o nosotros aprovechamos la propia infraestructura que nos ofrece la Universidad de Málaga, por ejemplo, con otros instrumentos de gestión de alumnos, como el Alfie-Well, o, ¿qué digo yo?, para trabajar en grupo, trabajo colaborativo por parte de los alumnos, pues el Calendar o el Google Doc, que lo pone incluso la propia UMA, o Fooder, o bien, que digo yo, pues dicho Fooder, por ejemplo, pues la Universidad de Noruega, que lo crea como, y es fuerte en esto, un software libre, lo incorpora y nosotros lo ponemos a disposición de los demás, de la misma universidad, de la Universidad de Córdoba, por ejemplo, pues tiene una consigna y nosotros podemos incorporar esto. Todo esto también se hace gracias también a los recursos o a los servicios que nos presta, en este caso, Rediris, la red Rediris a través del SIR, y también, bueno, pues demás universidades, concretamente de aquí de España, que colaboran con nosotros en este proyecto, como la Universidad de Vigo, de Granada, de Huelva o la de Jaén. Dentro de los objetivos que, digamos, que perseguimos con lo que es la rúbrica digital, pues bueno, la rúbrica ya, como ustedes saben y han escuchado a lo largo de todos los días en el Congreso, nos van a servir para evaluar los aprendizajes, pero también va a implicar metodologías, va a ser innovadora en cuanto a esas metodologías que van a exigir por parte del profesor y por parte de los alumnos pues un cambio de mentalidad, no solamente con respecto a la evaluación, sino también con respecto a la actividad que se viene realizando en clase. Entonces, nosotros concretamente estamos experimentando lo que va a ser la evaluación entre pares, lo que es la autoevaluación a través de la rúbrica digital, las prácticas con esta rúbrica, bueno, pues si son o no se ajustan a estas buenas prácticas que venimos desarrollando en este congreso, y lo que es ahora de cara a lo que sería introducir lo que es la rúbrica digital y federarla dentro para ponerla a disposición de las demás universidades que participan. En concreto, en este proyecto estamos participando por las universidades que aparecen ahí, la Universidad de Vigo, la Universidad de Barcelona, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de Granada, la Universidad de Málaga.
Y ya para finalizar, creo que he ido muy rápido, y dar también paso al compañero, a Javier, simplemente hacer referencia de que hace un par de meses aproximadamente, pues la Universidad de Málaga aprobó la creación de una cátedra a través de los conciertos con la OTRI, que es una cátedra de colaboración entre una empresa privada que se dedica precisamente a la formación, especialmente del ENI. Ahora Javier desarrollará más exactamente su trabajo específico, y la Universidad de Málaga. Creemos que dentro de lo que es la creación de esta cátedra, que se incorpora con nuestro grupo, la preside el profesor Cebrián, bueno, pues vamos a tener la posibilidad de también contar con los recursos humanos, técnicos, con la información que esta empresa, que ya tiene una dilatada experiencia profesional en lo que es la formación y la teleformación, bueno, pues junto con los recursos tecnológicos y junto con lo que sería para nosotros la investigación. Ya no le robo más tiempo, luego después si quieren me hacen algunas preguntas y le agradezco mucho su atención. Muchas gracias al profesor Cebrián y al profesor Monedero por dejarnos un hueco en esta ponencia para clarificar, explicar un poco, desarrollar lo que ha explicado de en qué consistiría la cátedra creada a raíz de la formalización de una colaboración que ya se venía realizando durante determinado tiempo entre la Universidad de Málaga y Grupo Euroformac, y que ahora se ha materializado en la creación de esta cátedra. Esta cátedra responde al objetivo de crear un foro, un intercambio contextual, donde dentro del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la UMA, en la segunda planta, pues podamos tener un contexto de trabajo, de colaboración, para poner en práctica el análisis, la investigación y la docencia de la realidad, problemática y perspectiva del empleo y la formación en nuestro entorno, en nuestra nación y en el contexto internacional. Para ello, Grupo Euroformac pues, va a patrocinar las distintas actividades desarrolladas por el programa de la cátedra. En concreto, pues, al corto plazo pues, se van a desarrollar unas determinadas actividades, como pueden ser la inclusión de distintas investigaciones. En concreto, hemos empezado ya a desarrollar, de la mano del profesor Monedero, una investigación que estudiará las necesidades formativas que tiene el sector público andaluz. También Grupo Euroformac colaborará en lo que es la dotación de recursos humanos para afianzar los programas máster y los programas de colaboración de docencia formativos que se desarrollarán en el seno de esta cátedra, y un entorno de prácticas donde podremos aprovechar las sinergias entre la Universidad de Málaga y la experiencia de Grupo Euroformac en la realidad laboral, en concreto en Málaga, Madrid, Murcia, y en donde Grupo Euroformac tiene las distintas delegaciones. También otro de los objetivos a corto plazo será la puesta en marcha de un sello de calidad, donde podremos afianzar los distintos contenidos interactivos y programas formativos supervisados por el know-how y la experiencia investigadora y docente del departamento, para que pues se puedan validar nuestros procesos, nuestros contenidos y desarrollar metodologías innovadoras y que vayan un poco rompiendo los distintos moldes. Es lo que quería venir a decir. Muchas gracias. Estamos en el juego de la silla. Bueno, pues muchas gracias a los participantes de la mesa. Es el turno de la sala. Tenemos unos minutos para preguntas antes del receso. ¿Alguna pregunta? Sí. Don Francisco, quisiera hacer un comentario. Quería añadir dos cosas que antes esto no funciona. ¿Ahora? Ahora. Quisiera, al hilo de
de algo que ha recordado muy sutilmente el profesor Cabero, de que yo soy mayor que él. Siempre lo hace con la misma habilidad, o sea que no me ha pillado de sorpresa. Como yo soy ya un poco historia, cuando yo empecé con esto de la tecnología educativa, en España no existía la tecnología educativa, por lo tanto ya se pueden imaginar el tiempo que hace. Desde otros ámbitos del conocimiento pedagógico se publicó un libelo, y digo libelo en sentido estricto, de que quienes nos dedicábamos a eso, que éramos 3 o 4, éramos chatarreros. Bien, en aquel momento efectivamente yo creo que algo de verdad había. Pero la evolución de la incorporación de estas tecnologías a la enseñanza ha hecho que en este momento no haya ningún campo relacionado con la enseñanza que no tenga algún congreso relativo a la incorporación de las TIC en la enseñanza. Por darle un dato, la próxima reunión de los profesores de teoría de la educación va a ser sobre TIC y enseñanza. Los mismos que hace nada nos ponían a los pies de los caballos. Con esto lo que quiero decir es que o atinamos en nuestro trabajo o ya se encargan a nosotros de hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Y en relación con lo que ha dicho el profesor Cabero, que además tiene toda la razón, como casi siempre, con relación a la investigación sobre TIC y en general en España, efectivamente, como dice la ANEC, ha crecido. Eso no se puede discutir. Hay muchos más proyectos de investigación en marcha, se hace más sobre investigación. Ahora bien, yo, y voy a ser muy breve, lanzaría un reto y una reflexión, las dos cosas a la vez. ¿Alguien se atrevería a hacer un estudio sobre la repercusión de la investigación educativa en España sobre el sistema educativo español? O sea, de todo lo que se ha investigado, que efectivamente se ha investigado mucho, ¿qué porcentaje de eso ha tenido repercusión en el sistema educativo? Me parece que es una pregunta que nos deberíamos de hacer con cierta frecuencia quienes nos dedicamos a la investigación en la universidad, porque a lo mejor se está invirtiendo bastante en investigación, pero que no, iba a decir que no sirve para nada. Bueno, que no sirve para nada, porque si investigamos sobre educación y luego no repercute en la educación, pues ya me contarán para qué sirve. Entonces, sí estamos investigando más, pero a lo mejor sigue no sirviendo para nada, igual que no servía antes. Nada más era esta reflexión, nada más dejarla ahí, por si alguien se atreve a hacer el trabajo. Muchas gracias, don Francisco, por sus comentarios y reflexiones. ¿Alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer a la sala? Pues muy bien, damos por concluido esta mesa y damos un receso de 30 minutos, ¿no? Gracias.